Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Enciende tu luz, enciende tu luz, Señor. Enciende tu luz y muéstrame. Enciende tu luz, Señor, y te seguiré. Enciende tu luz. Una verdadera alegría es la que tenemos todos al encontrarnos nuevamente para seguir dejando que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Estamos en este espacio de Enciende la lámpara a la luz del Antiguo Testamento en nuestro canal Yo Soy Dracma. Bienvenidos y juntos con el canto y la oración dispongámonos para que el Espíritu Santo ilumine con su gracia este momento de oración y de encuentro con la palabra. Quiero abrir mi corazón a tu palabra, que tu espíritu me llene de amor, que tu espíritu alimente hoy mi alma, ilumine mi vida con su luz. Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame inspiración, derrama tu gracia, actúa en mí, Espíritu Santo, ven y quédate aquí. Invocación al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de su aliento de vida, necesitamos de su música, necesitamos del empuje de su viento, necesitamos de su libertad, necesitamos de su pasión misericordiosa, necesitamos de su visión profunda, necesitamos de su alegría, necesitamos de su humildad, necesitamos de su sosiego y consuelo, necesitamos de su paciente esperanza, necesitamos del fuego de su amor. ¿Y cómo necesitamos del agua de su pozo? Sin el Espíritu seríamos torturados por la sed y no tardaríamos en convertirnos en un desierto, en polvo y ceniza que arrastra cualquier viento. Amén. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua. Entonces dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén, Amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino, y manden una porción al que no tiene nada preparado,
porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas serenaban al pueblo diciendo: tranquilícense, este día es santo, no estén tristes. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, a repartir porciones y a hacer grandes festejos, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos con esta lectura del libro de Nehemías. En esta etapa donde el pueblo de Israel va a reconstruir el templo y la ciudad. Después de la gran experiencia de vivir fuera de su patria, desterrados, con toda tristeza y nostalgia, han regresado a su tierra. Y encabezado por estos líderes, Esdras, Nehemías, van poco a poco construyendo y reconstruyendo el proyecto de Dios en su vida. El texto que de manera especial hoy hemos escuchado nos narra la centralidad de la palabra de Dios, que es la que anima el corazón del hombre para descubrir su voluntad y entrar en un proyecto de reconstrucción. Y pensemos no solamente en la reconstrucción de un edificio material, sino el templo como el espacio del encuentro con Dios, como reconstruir una relación con Dios, como volver a levantar la intimidad, acercar el corazón con el Dios que tanto nos ama y que ha tenido paciencia con este pueblo. De la misma manera, nosotros en muchos momentos de nuestra vida hemos tenido que reconstruir nuestra relación con Dios. Hemos tenido que volver a empezar de nuevo, porque en muchas ocasiones nuestras infidelidades, nuestra atracción hacia otros caminos, nuestra traición al proyecto de Dios nos hace romper la alianza, nos hace vivir desterrados como vivía este pueblo. Pero ahora el Señor nos da la posibilidad nuevamente de retornar a este lugar sagrado, de volver a establecer la relación con Él. Por eso quiero compartirles algunos puntos de reflexión en torno a este texto. El primero de ellos es ver a la comunidad reunida en torno a la palabra de Dios. La expresión es así: todos están reunidos para escuchar la voz de Dios. La atención, la apertura, la disposición del corazón son aquello que lleva al pueblo para poder nuevamente escuchar lo que Dios quiere. Es fundamental que nosotros, en nuestra relación con Dios, demos el tiempo necesario, el espacio para podernos encontrar con nuestro Dios en el encuentro y la escucha de su palabra. Hoy esta imagen que vemos del Antiguo Testamento refleja en mucho lo que tendrían que ser nuestras asambleas litúrgicas, nuestras eucaristías dominicales, lo que tendrían que ser nuestros espacios de pequeña comunidad, de grupo, donde la centralidad sea la palabra, porque el Señor sigue iluminando nuestra vida. Pidámosle hoy al Señor un corazón grande, un espíritu abierto para la escucha de su voz. El segundo aspecto que quisiera compartir con ustedes es este signo que el pueblo hace de que cuando comienza a leerse la palabra se pone el pueblo de pie. Porque en efecto, con toda dignidad recibimos la voz de Dios. Pero también hay un signo fundamental que es postrarse rostro en tierra. Y es que verdaderamente nosotros al escuchar la palabra de Dios tendríamos que postrarnos, saber delante de quién estamos, descubrir quién es el que nos habla, saber que las palabras que vienen son palabras sagradas que iluminan nuestra vida, que orientan el sentido más profundo de nuestra existencia. Así pues, postrarse para adorar, ponerse en pie para servir, a esto es a lo que nos llama la palabra de Dios. Hay una indicación fundamental a la mitad del pasaje que dice que leían el texto con claridad e interpretaban el sentido para que se pudiera comprender la misma palabra. Y es que esto lo tenemos que aprender de manera muy clara. No podemos leer la palabra de Dios simple y sencillamente así de corrido,
sin entender nada o tratando de interpretar todo al pie de la letra. Tristemente hay muchos grupos, tanto dentro del catolicismo como fuera de él, que quieren leer la Biblia de manera literal. Y hay que leerla en su contexto, hay que leerla en su historia, hay que leerla en el punto en el que se escribió, con todas las intenciones con las que fueron escritas y con los elementos que la componen. Por eso es necesario dejarse acompañar en la lectura de la palabra de Dios y no hacer lecturas fundamentalistas, ni mucho menos literales, que no nos llevan a ningún lado. La palabra de Dios está encarnada en la historia y está encarnada para que los que vivimos en la historia comprendamos la voluntad de Dios. Por eso, espacios como este y como otros muchos que sacerdotes, religiosos, laicos, obispos ofrecen al pueblo santo de Dios, habría que aprovecharlos para descubrir el sentido profundo de la palabra de Dios, para interpretar los textos y para que esos textos se puedan comprender, para ponerlos en práctica en la vida de todos los días. Este día está consagrado al Señor. No estén tristes, beban, coman y no se olviden del pobre, porque la palabra de Dios nos lleva a la alegría del encuentro con el Señor, a festejar que el Señor está con nosotros, a proclamar aquello con lo que el texto hoy termina diciendo, que la alegría en el Señor fortalezca sus corazones. Porque la presencia del Señor en nuestras vidas a través de su palabra nos alegra el corazón, nos llena de esperanza. Pero en eso mismo tenemos que ser muy conscientes de que la alegría no solamente es para nosotros, que el encuentro de Dios en nuestra vida también nos lleva a no olvidarnos de los pobres, de los necesitados, de los que hoy requieren una palabra, una compañía de esperanza, de amor, de caridad. Hoy estamos llamados, tú y yo, a ser portadores de esperanza y de alegría para los que aún no encuentran al Señor, tal como este pueblo que escuchaba la palabra lo fue para todos aquellos que estaban desesperanzados, pensando que jamás volverían a reconstruir ni el templo ni su ciudad. Quisiera invitarlos para que con algunas preguntas pudiéramos profundizar en el momento de la oración y del compartir en comunidad, para que esta palabra de Dios se encarne en nuestra vida y podamos llevarla a la práctica. ¿Cómo estoy disponiendo mi vida para escuchar la palabra de Dios? ¿Soy consciente de que Dios me llama a adorarlo y servirlo en los más necesitados? ¿Cómo reconozco la presencia de Dios en mi vida que me lleva a la alegría de vivir y compartir? ¿Qué otra enseñanza descubro en este texto de la palabra de Dios? Los invito a releer nuevamente el texto, a darse el tiempo para la oración, para compartir, para permitirle al Espíritu Santo que haga descender esa luz en sus corazones. Así pues, mis hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen. Y recuerden, yo soy dracma, tú eres dracma y todos somos dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.